Welcome, colleagues and everyone who joined. My name is Zita Weise-Prinze from WHO, and it is a pleasure to welcome you all to this webinar on the recently released management section of our guideline for the prevention and management of wasting and nutritional edema. This will only be an introductory session covering the management recommendations and good practice statements, and is only the beginning of the rollout of the guideline. We will have the official launch of the complete guideline later in the year, when we will publish both the management and the prevention sections in the full guideline. We have 90 minutes where we will be sharing with you the overview of the new guideline. And this will be followed by a Q&A, a question and answer session and discussion before we close. And please do feel free to start sending your questions on the Q&A box. Now some housekeeping points, which is on the next slide. Please, as mentioned, use the Q&A box at the bottom of the screen for the questions and not the chat box. The questions that come in the Q&A box will be answered by panelists during the discussion at the end of the presentations. For information in today's webinar, we will have a simultaneous interpretation in 3 languages, in Arabic, in French, and in Spanish. So if you would like to listen to the presentation in either of these languages, please click on the interpretation button at the bottom right hand of your screen. You see this on the slide. And also for information, the session is being recorded and will be made available to all of you at a later stage. Para ustedes. Este webinar fue organizado en conjunto. Voy a ir a la siguiente diapositiva. Fue organizado en conjunto por la Alianza Técnica del Global Nutrition Cluster y la oficina principal de UNICEF. En esta diapositiva van a ver los logos de todas las organizaciones que colaboran y también los donantes que hacen posible este seminario web. Ahora voy a mencionar parte de los colegas que tenemos acá. Tenemos colegas de la OMS, Zita, Alison, Jaden y de UNICEF. Tenemos a Granny Maloney, Grace Fanel y Min Tran, entre otros. Y con esto voy a comenzar con la principal presentación sobre las directrices, hablando un poco de los objetivos. Los objetivos nos dan una introducción breve del alcance de la guía, los principios guía y un resumen de las recomendaciones principales y las buenas prácticas. Y para darles información con respecto a los siguientes pasos para el desarrollo de las directrices operacionales, la consolidación de las brechas de investigación y, por supuesto, la divulgación de los protocolos y directrices nacionales y su actualización respectiva. Ahora, algunos mensajes clave que están relacionados con la sección de manejo. El primero es que el estado nutricional no debe verse como un elemento aislado. Es importante evaluar la salud del infante o del bebé cuando se toman decisiones. El segundo es que las madres y sus bebés con menos de 6 meses de edad tienen que recibir atención temprana e identificarse los riesgos a través de las unidades interdependientes. Y la atención efectiva de las madres y los niños puede verse como una acción preventiva efectiva y es, digamos, en términos de prioridad, la más importante para prevenir casos de desnutrición severa. El siguiente mensaje clave
en la siguiente diapositiva es que no todos los niños con need a specially desnutrición formulated food. moderada aguda necesitan fórmula. La directriz hace una lista de factores que deben considerarse para determinar qué niños que sufren desnutrición aguda moderada requieren fórmulas. Estos factores consideran el contexto como crisis específicas y factores, por supuesto, individuales y sociales. El siguiente mensaje clave tiene que ver con la desnutrición aguda severa y estos niños deben recibir, por supuesto, alimentos terapéuticos listos para usar, para tratar su condición y la cantidad que se les da hasta su recuperación o hasta que los niños puedan alcanzar la etapa de desnutrición aguda moderada. Depende, por supuesto, depende del contexto. Vemos, vamos a abordar esto más cuando estemos en las recomendaciones. Y el otro mensaje clave tiene que ver que los trabajadores de la salud comunitarios pueden brindar atención a los niños que tienen edad entre 6 y 59 meses de edad. Y un punto importante, siempre que tengan la capacitación adecuada y reciban supervisión continua y apoyo. El último mensaje clave es que las recomendaciones en esta directriz nos dan opciones para considerar, lo cual implica la evaluación y la consulta que tienen que ocurrir a nivel nacional para identificar los mejores abordajes o los entornos específicos. Estos son los 6 mensajes claves. Siguiente diapositiva. Un poco para clarificar las cosas, tenemos una diapositiva de terminología, tenemos un documento de la OMS. Este documento sobre la directriz nos habla del edema nutricional, que hace referencia a la desnutrición aguda y a la prevención y al manejo. Cuando trabajemos con la guía operacional, vamos a estar usando los términos MAM, refiriéndose a desnutrición aguda moderada, y SAM, refiriéndose a desnutrición aguda severa. Que un poco, si hay más preguntas con respecto a las definiciones, por favor, van a ver una sección en la guía, en las directrices, que hace referencia a esto. Por favor, tómense el tiempo de ver esta sección si necesitan alguna aclaratoria adicional con respecto a las definiciones. Siguiente diapositiva. Ahora, entonces, ¿cuál es el alcance de la directriz del 2023? Es que esto es continuación del trabajo que se hizo en 2013. En 2013, la guía cubría el tratamiento de niños de hasta 6 meses que sufrían de desnutrición aguda, pero en la guía del 2023, en esta directriz, hay un grupo más amplio de niños y bebés que son alcanzados, aquellos que están en riesgo de problemas de desarrollo debido a condiciones de desnutrición. Esta directriz actual también considera ahora a los niños con un estado de desnutrición moderada que no era considerado en la directriz anterior que se trabajaba en el pasado. Nuevamente, el alcance de esta directriz se explica en el documento más en detalle, así que por favor vean el documento si quieren obtener información adicional. Ahora un poco voy a hablarles de los principios guías que han guiado el trabajo y el desarrollo de las recomendaciones. El primero hace referencia al enfoque o abordaje de la salud infantil, es decir, se establece como prioridad el desarrollo del niño y la idea es que evitar los silos en cuanto a los programas infantiles. Y lo siguiente tiene que ver con brindar atención no solo al niño, sino a su madre, a este par madre-bebé. Debe prestarse atención tanto a las necesidades como de los bebés como de la madre, porque son vitales. Y el bienestar de uno de ellos tiene que ver con el bienestar del otro, es decir, de la madre y el hijo. Y luego, en cuanto a la acción multisectorial, con el enfoque puesto en el sistema de salud, debe ser un elemento clave. Debe haber acceso a los servicios por parte de la madre y los niños para poder tratar estas condiciones, pero también tenemos que ser claros
que como hemos incluido en el Plan de Acción Global de lucha contra la emancipación, debe haber participación de otros sistemas, por supuesto, los sistemas de salud, los sistemas de protección social, y para poder tener un impacto sostenible. El siguiente principio tiene que ver con los alimentos caseros, nutricionales. Es importante el a, acceso a alimentos con nutrientes para tener una dieta que sea integral, para poder prevenir la emaciación, pero también para poder manejar lo que es cuadros nutricionales agudos o moderados y la recuperación del edema nutricional. Y luego tenemos que asegurar también la equidad de género, y este debe ser un elemento central para lo que es la prevención y el manejo de la desnutrición y el edema nutricional. Y por supuesto, el último principio guía es la adaptación local. Debemos entender que la implementación de las recomendaciones debe tomar en consideración los contextos locales. Está vinculado con el último principio que mencionaba sobre la evaluación a nivel país cuando se realizan las recomendaciones y se adoptan dichas recomendaciones por los países. Me gustaría mencionar que esta sección específica con respecto a los principios guía en esta directriz, ustedes pueden revisarla, pueden ir a esa sección si quieren a profundizar en esos detalles. Entonces, ¿a qué hacemos referencia con el abordaje de la salud infantil? Es importante que los niños puedan obtener todos los servicios que requieren y necesitan, y debemos trabajar en conjunto para apoyar esos servicios que trabajan en torno a los niños, niñas, en lugar de de tratar de hacer que familias participen solamente en programas. Eh, el enfoque que se centra en el niño es donde nos tenemos que centrar y no centrarnos en los programas exclusivamente. En la siguiente diapositiva, por favor. Y aquí se muestra en esta diapositiva las subsecciones de la directriz. Tenemos las secciones A, B y C que tienen que ver con el manejo, es decir, cómo lidiar con estos problemas de desarrollo infantiles derivados de la desnutrición. La B, por ejemplo, hace referencia, como mencionaba, a la gestión de estas condiciones infantiles y de los bebés en este grupo etario. Y la C hace referencia a las intervenciones posteriores a la recuperación de la emaciación o el edema nutricional. Y en la D, la prevención. Hoy vamos a estar haciendo énfasis en las secciones A, B y C, que son parte de la sección de manejo. La siguiente y última diapositiva que voy a estar presentando es para recordarles que lean las observaciones. Las observaciones en las directrices de la OMS les ayudan a interpretar las recomendaciones y las buenas prácticas y todos los elementos que son importantes a considerar para la implementación, todo lo que son los lineamientos operacionales. Así que por favor revisen estas observaciones por parte de la OMS. Ahora voy a darle la palabra a Alison para presentar la sección A, que tiene que ver con bebés con edades inferiores a 6 meses y que están en riesgo de problemas de crecimiento y desarrollo. Alison, tienes la palabra. Gracias. Hola a todas y a todos. Soy Alison Daniel. Siguiente diapositiva, por favor. Como se mencionaba, del alcance de la guía del 2013 incluía un conjunto de recomendaciones limitadas para bebés con hasta 6 meses de edad en condiciones de desnutrición severa, pero con base en eso desarrollamos esta directriz de 2023 para poder identificar y realizar intervenciones adecuadas para niños que no están creciendo de forma adecuada, con un enfoque preventivo, pero también con lineamientos de cómo actuar en caso de edema nutricional y otros niveles de desnutrición. Hay una parte de la guía que se enfoca en niños de hasta edad de 6 meses, pero luego tenemos la sección que habla de bebés que tienen edades posteriores. Y entonces
Tenemos, por supuesto, el periodo neonatal y niveles posteriores, y es importante saber que el alcance de estas recomendaciones para saber qué hacer. Entonces, esta guía dedicó mucho tiempo a criterios para poder identificar niños que están en riesgo de problemas de desarrollo, y quiero resaltar que esto no es una definición, sino más bien un criterio para determinar si los niños pueden necesitar apoyo adicional. Entonces, la primera categoría de la que quisiera hablar es con niños que tienen problemas de crecimiento basado en medidas secuenciales, y esto permite determinar si los bebés no están obteniendo peso o si están experimentando pérdida de peso. En la parte inferior hay otro escenario en el cual los bebés pueden identificarse basándose en una medición única antropométrica, y lo que nos permite ver las medidas a la edad de 6 meses, si son inferiores a 110 milímetros, si el peso es inferior a un cierto factor o si tienen un edema nutricional. Y podemos ver del lado izquierdo de que puede haber bebés que tienen riesgo debido a un nacimiento accidentado, y esto puede ser, por ejemplo, un patrón de respiración anormal. Y del otro lado, del lado derecho, tenemos bebés con factores de riesgo conocidos que inciden en su crecimiento eficiente y en el desarrollo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahora voy a dar un resumen breve de las recomendaciones y las prácticas que se pueden poner en funcionamiento con estos grupos. También me gustaría mencionar lo que es una buena práctica. Esto es lo que sabemos que puede tener beneficio para los niños, y no necesita hacerse pruebas para ver esto, por lo cual es importante hacer énfasis en estas afirmaciones y ponerlas en práctica. Entonces, la primera buena práctica que hemos visto en la guía es que las madres y los niños deben recibir atención y monitoreo de parte de los profesionales de la salud. Entonces, y esto se considera cuando se habla de la atención del par niño y madre, y adicionalmente hay recomendaciones en cuanto a lo que es la inscripción en esta evaluación cuando las madres y los niños están recluidos o de forma ambulatoria. Y uno de los principios que quisiera resaltar tiene que ver con la profundización para determinar si se necesita tener al bebé admitido en una instalación de salud, y si hay problemas médicos que se han sido identificados, y deben tomarse en consideración estos criterios cuando hablamos de bebés de hasta 6 meses de edad, de lo que vamos a hablar posteriormente. Y otra recomendación es la reducción de los periodos y hacer evaluaciones más amplias hasta que los bebés cumplen 6 meses. Tenemos, por supuesto, lo que son las evaluaciones amplias de los desafíos vinculados con la lactancia materna, y en esto se hace énfasis en esta directriz en cuanto a este grupo etario. También hay una actualización en cuanto a la recomendación para lo que es el suministro de leche complementaria, los tipos de decisiones y tipos, y por supuesto en el caso de niños que sufren edema nutricional hay recomendaciones específicas. También hay una recomendación de cuándo introducir estos complementos alimenticios, siempre haciendo énfasis en la prioridad de la lactancia materna. Y por último, hay una práctica adicional que menciona el apoyo maternal para que las madres tengan bienestar tanto físico como mental. Ahora le voy a dar la palabra a Jaden para hablar de las recomendaciones en cuanto a las situaciones en las que hay desnutrición mm, severa y edema nutricional. Ahora voy a darles las recomendaciones en el caso de la desnutrición aguda severa, y voy a hablar primero de dos definiciones contextuales que debemos mantener presentes. La primera es que debemos hablar de alimentos de fórmula especiales
lo que son denominados alimentos suplementarios para niños en condiciones de desnutrición aguda moderada. Y estos alimentos formulados tienen la idea de suplementar y cumplir los requerimientos nutricionales para los niños que están en condiciones de desnutrición aguda moderada para que se puedan recuperar. Es decir, son alimentos suplementarios y no tienen la intención de cumplir todas las necesidades, sino de complementar. Entonces, estos alimentos van a permitir a que el niño pueda recuperarse. Entonces, cuando hablamos de desnutrición aguda severa, vemos que es necesario cumplir con las necesidades y requerimientos nutricionales para que pueda ocurrir una recuperación satisfactoria de niños en condiciones de desnutrición severa. Es decir, en este caso, alimentos terapéuticos listos para usar. Hemos provisto estas definiciones clave en el glosario para aclarar cualquier duda y les recomendamos que lean cuidadosamente esta sección. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, continuando hacia las recomendaciones, la primera que quisiera mencionar es que hay una buena práctica que hace énfasis en la importancia del triaje y lo que es una evaluación amplia de salud. Y tenemos una recomendación que tiene que ver con los criterios de dar de alta o de admitir pacientes. Entonces, en la guía de 2013 no había detalles con respecto a los problemas médicos que podrían permitir decidir cuando un paciente requeriría atención interna o ambulatoria. En esta nueva directriz tenemos una lista detallada de los problemas médicos que van a permitirnos saber cuándo es necesario que un niño reciba y su madre reciban atención en una instalación hospitalaria. Esto ha permitido, nosotros hemos llegado a esta conclusión a través de una evaluación minuciosa y estamos tratando de tener esta lista que sea consistente con las directrices existentes de otras recomendaciones y, más importante, las guías especializadas que cubren lo que son las prácticas hospitalarias de atención a infantes. Eh, diapositiva previa, por favor. También tenemos este, esta interevaluación que nos permite, esta evaluación de deshidratación que nos permite ver el nivel de rehidratación de fluidos, también lo que son en la guía de 2013 y sus recomendaciones, mantuvimos de esa lo que son los criterios de medición y definición de lo que es un edema nutricional y el tratamiento apropiado. Y tenemos detalles con respecto a estas definiciones en la directriz. Otro punto importante que quisiera mencionar es que debido a que mucho del proceso de tratamiento requiere de que pesemos a los niños, por ejemplo, para capturar los valores que vimos anteriormente, ver las distintas elementos en el infante, el peso, la circunferencia y las mediciones antropométricas son muy importantes para tomar decisiones con respecto al tratamiento y observar si existe emaciación o no. Entonces, hubo una discusión amplia en el grupo de desarrollo en cuanto a los temas de tratamiento y que era importante hacer énfasis en los criterios de admisión y saber cuándo el niño puede dejar de recibir tratamiento al alcanzar un nivel nutricional en el cual ya no está en riesgo. Sin embargo, el grupo de desarrollo de la directriz aclaró que es importante reconocer que en algunas ocasiones los niños
pueden normalizarse en ciertos criterios, pero todavía requerir la prolongación del tratamiento. Entonces, debe realizarse la toma de decisiones en este sentido, tomando en consideración otros aspectos además del peso. Entonces, es importante hacer seguimiento para ver si el niño se va recuperando satisfactoriamente. Estos criterios se reflejan en el protocolo específico y por supuesto, como se mencionó anteriormente, se necesita realizar adaptaciones en los distintos contextos para asegurarse de que los niños reciban el tratamiento y la idea es seguir el protocolo tanto como sea posible. En cuanto a la evaluación de la deshidratación, la guía también nos permitió ver algunas buenas prácticas que se pueden utilizar herramientas ya existentes para identificar las condiciones de deshidratación y cómo llevar a cabo la rehidratación de los fluidos. Y para hacer esta evaluación, el equipo clínico debe recibir capacitación específica y deben recibir supervisión. En términos de la rehidratación de fluidos, el grupo elaboró una recomendación con base al documento que existía en 2013 de que hay soluciones que se pueden administrar a los niños para tratarlos en condiciones de deshidratación, pero cuando no se encuentran estos elementos, hay otros que pueden usarse para niños en estas condiciones de deshidratación. Y cuando se trata de las leches hidrolizadas, el grupo concluyó de que había evidencia insuficiente que permitiera recomendar el cambio a leches hidrolizadas porque ah, muchas veces hay niños que no toleran alimentos suplementarios. Y luego la cantidad de alimentos terapéuticos listos para usarlos, RUTF, hay niños que, por ejemplo, están en condiciones de tratamiento y necesitan recibir una cantidad por día hasta que el niño se recupere de esta condición de desnutrición aguda. Esta es una opción que fue proveída. Las otras opciones es que puede comenzar con la administración de una cantidad por día hasta que el niño ya no esté en una condición severa de desnutrición, es decir, que el niño avance de una desnutrición aguda severa a una desnutrición aguda moderada para salir de la condición crítica. Entonces me gustaría decir que las recomendaciones que tienen que ver con el RUTF consideran un valor de 150 aproximadamente y la decisión de reducir esta cantidad de alimento terapéutico listo para usar RUTF debe tomarse tomando en consideración ciertos factores, ver los cambios que ocurren de forma diaria y verlos de forma eficiente, documentarlos y es importante ver cuándo es pertinente reducir la cantidad, porque en algunos casos no va a ser conveniente reducir la cantidad de alimentos. Todas estas decisiones tienen que tomarse tomando en consideración los distintos factores involucrados. Entonces, en resumen, estas son las recomendaciones específicas y ahora voy a darle la palabra a otro de mis compañeros para hablar de lo que son los niños en condición de desnutrición aguda moderada. Gracias, Jaden. Buenas tardes o buenas noches a todas y todos. Ahora voy a darles una introducción breve con respecto a las recomendaciones para niños en desnutrición aguda moderada. Entonces, para darles un contexto mayor, tomamos en consideración tres prioridades para el tratamiento de la emaciación. En primer lugar, queremos hablar de la evaluación y el tratamiento de problemas médicos, el acceso a una dieta de nutrientes denso para el crecimiento saludable y el acceso a alimentos formulados especiales apropiados. Siguiente diapositiva.
Entonces, esta es una lista amplia. Voy a cubrir uno por uno cada uno de los elementos. Este es el resumen y los principios que guían estas recomendaciones. Una primera tiene que ver es que no todos los niños con desnutrición aguda moderada necesitan alimentos suplementarios. Y esto se basa en la evidencia, pero también hemos visto que en los años, en niños en condiciones de desnutrición aguda moderada, pueden estar mal de forma temporal. Entonces tenemos una base fisiológica amplia y es importante entender que no todos los niños pueden necesitar alimentos complementarios, pero todos los niños en condición de desnutrición aguda moderada deben ser evaluados para ver cuáles son los factores que están impulsando esta condición de desnutrición. Esto es muy importante a tomar en consideración. Y tenemos que saber que todos los niños con desnutrición aguda moderada tienen que tener una dieta basada en nutrientes densos para cumplir con sus necesidades. Algunos niños con desnutrición aguda moderada tienen mayor riesgo de morirse o de no recuperarse en comparación con otros y es importante hacer una revisión sistemática de los procesos y que han sido considerados para el desarrollo de esta directriz. Entonces también hay que tomar en consideración si viven en contextos de alto riesgo, como lugares donde hay crisis humanitarias y factores individuales y sociales de cada niño que deben medirse de forma contextual. Y estos factores pueden usarse para considerar que niños en condición de desnutrición aguda moderada deben recibir mayor prioridad para poder recibir productos complementarios para complementar su dieta eh, de nutrientes densos. Y esto nos hace pensar, bueno, por muchos años siempre hemos considerado quiénes son los niños que deben recibir mayor prioridad. Bueno, son los niños que tienen condiciones de mayor riesgo, porque si tuviésemos que establecer una prioridad, debemos tomar en consideración estos factores de riesgo. Es importante que debemos tomar en consideración la siguiente etapa de esta investigación. Y lo que tenemos ahora es una lógica médica de niños que están en una condición de mayor riesgo de no considerar de desarrollarse, son los que se deben priorizar a pesar de que todos sean importantes. Cuando hablamos de estos alimentos de fórmula, pueden ser RUTF o alimentos terapéuticos listos para usar y de otros tipos como super cereales. Esto es muy importante. Déjeme decir esto. Estos alimentos pueden ser un suplemento que pueden permitir cumplir con las especificaciones técnicas o podemos hacer una mezcla de alimentos fortificados mejorados. Es importante mencionar que estamos diciendo que se puede usar el RUTF o alimento terapéutico para usar, pero no se puede utilizar RUSF para tratar la desnutrición aguda severa. Estas recomendaciones no incluyen el uso de otros elementos para complementar alimentación en condiciones de niños con desnutrición aguda moderada. Entonces, hay niños por primera vez que presentan una condición de nutrición aguda moderada, son evaluados y se les suministra un tratamiento hasta que cumplan un umbral determinado. También sabemos que todos los niños que estén en edades entre 6 y 59 meses de edad necesitan un suministro de 100 a 130 calorías por día para recuperarse de la condición de desnutrición aguda moderada, es decir, hasta alcanzar un umbral donde ya no lo necesiten. Y lo que se hizo con la OMS y UNICEF es prestar atención a los requerimientos nutricionales y combinar datos de los estados, de los estudios que se han realizado y tomar en consideración los elementos vinculados con niños en condiciones de morbilidad. Si deciden otorgar alimentos suplementarios, se recomienda que 40-60% de todas las necesidades energéticas se cubran con alimentos formulados especiales. Y es muy importante tomar esto en consideración. Siguiente diapositiva. Entonces yo sé que es mucha información a procesar y de todos modos estas recomendaciones las van a poder leer con detenimiento.
Es importante entender que no estamos tratando la desnutrición aguda moderada, necesitamos cambiar nuestro lenguaje, las políticas y protocolos. Estamos suplementando solamente 40 o 60% de las necesidades infantiles. Necesitamos asegurarnos que el otro 60 o 40% sea cubierto. Esto es vital. Y el enfoque más sostenible para esto es Really closely with our alimentos GAP partners locales, and our GAP UN agents. tener socios y agencias de Naciones Unidas que nos apoyan de cómo proveer acceso a las familias a estos alimentos. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué consejo podemos dar en cuanto a una dieta casera densa en nutrientes? Tomando en consideración lo que hemos estudiado en el pasado, sabemos que tenemos estos energéticos globales, tenemos los requerimientos nutricionales de los equipos que están trabajando, estudiando la desnutrición aguda moderada, tenemos proporciones que se han considerado y también tenemos que tomar el siguiente paso para la directriz operacional. Deberemos usar otros programas, debemos prestar atención a recetas locales. Todo esto está en el nuevo paso. Es un trabajo muy emocionante de ver cómo podemos dar opciones de alimentos locales importantes para niños en condición de desnutrición aguda, moderada, para suplementar sus necesidades alimenticias, pero sobre todo asegurar de que los niños tengan acceso a una dieta casera densa en nutrientes. Es muy elemental esto para su crecimiento. Entonces voy a continuar hablando un poquito más y la siguiente sección de la que voy a hablar tiene que ver con el manejo de los trabajadores de salud comunitarios. En esto se hace énfasis en las recomendaciones de la OMS. Muchas veces estos trabajadores lo que hacen es evaluación y referencia o derivación de los pacientes. Sin embargo, este es el texto de la recomendación textual y lo que ponemos en rojo aquí son aspectos muy importantes. Hemos dicho que la evaluación, la clasificación y tratamiento y la derivación de niños y bebés en condiciones de malnutrición aguda severa y de 6 a 59 meses de edad pueden llevarse a cabo siempre y cuando estos trabajadores reciban la capacitación adecuada y supervisión regular. Es por ello que hablamos de una recomendación condicional. Si no tienen la capacitación adecuada y la supervisión, no se debe permitir que los niños sean tratados por trabajadores de salud, a los niños en condiciones de desnutrición aguda, moderada o aguda, porque tiene que cumplirse con estos criterios. Debe haber una supervisión minuciosa y una capacitación recibida por parte de ONGs para poder implementar estas recomendaciones. Estamos tratando de recrear estas condiciones y esto es vital. Es muy importante la capacitación y la supervisión, que tiene que ser continua. No puede ser solamente una capacitación que ocurre una sola vez. Esto es importante. Por lo que sabemos es que la suplementación nutricional y el tratamiento de la desnutrición aguda, moderada y severa, de conformidad con las guías de la OMS, es que hay una cantidad específica que es de 130 calorías por kilo y debemos seguir estos criterios. Estamos trabajando ya con los socios de UNICEF y con la división de suministro para buscar por maneras innovadoras de desarrollar escalas. Estamos tratando de trabajar esto porque sabemos que es fundamental para niños que están recibiendo esto. Esto es vital. Sabemos que esta recomendación va a requerir mucho trabajo para hacerla factible, para que sea implementada en distintos países. Sabemos que los trabajadores comunitarios pueden ser distintos de un país a otro, por lo cual debe haber evaluaciones a nivel nacional para ver qué es posible y qué no es posible. Y la OMS y UNICEF van a estar allí para apoyar a los distintos países. Y el otro aspecto que vemos en las observaciones es que los trabajadores de salud comunitarios tienen que recibir la remuneración adecuada. Siguiente diapositiva. Ahora voy a darle la palabra a Alison de nuevo para hablar de las intervenciones post salida. Siguiente diapositiva. Entonces, un poco para explicar la justificación de estas intervenciones. Sabemos que muchos niños que se recuperan del edema nutricional y de desnutrición tienen un peligro de recaída y es algo que hemos priorizado en el desarrollo
de la directriz y qué tipo de intervenciones deben realizarse una vez que se sale de las condiciones de desnutrición severa. Y tiene que ver con reforzar los elementos vinculados con las intervenciones post recuperación. Hay que proveer asesoría de educación, apoyo a la atención responsiva y, y hay muchas preguntas con respecto a qué tomar en consideración para las intervenciones una vez que hay la recuperación. Y una clave fue la recomendación de estimulación psicosocial comenzando luego del tratamiento, durante el tratamiento y continuando luego de dar de alta al paciente. Eh, y esta recomendación hace un énfasis de que debe continuar una vez que se produzca la recuperación y que se produzca la alta. Y también la transferencia de efectivo puede ser una opción para niños que han sido admitidos eh, en condiciones de desnutrición aguda moderada para poder reducir la recaída. Esto implica, por supuesto, que se depende del contexto y de una adopción local para ver que esto se puede implementar de forma efectiva. Siguiente diapositiva. Entonces, como podemos ver, hemos publicado una guía respecto a Magic App y hay un PDF oficial que incluye las recomendaciones de prevención de igual manera, pero quería mostrarles aquí cómo se ve Magic App. Como pueden ver, hay un ejemplo de una de las recomendaciones allí y cómo usar los alimentos terapéuticos para tratar el edema nutricional y la desnutrición aguda severa o moderada. Hay una recomendación condicional y todas las recomendaciones que ven aquí son de naturaleza condicional y tienen que ver con la evidencia, la base en la evidencia, y debajo de la recomendación pueden ver detalles y observaciones donde se enfatiza cuán es importante prestar atención a estas observaciones. El personal que desarrolló esta directriz hace un tiempo considerable trabajando en cuanto a las recomendaciones. Y del lado izquierdo, donde vemos secciones, podemos ver que hay recomendaciones actualizadas con respecto a las buenas prácticas que estamos cubriendo el día de hoy. Y en el número 5 podemos ver una sección que muestra las recomendaciones de la OMS y las mejores prácticas que se relacionan con la emaciación y el edema nutricional. Por favor, presten atención a esas y véanlas. Ahora voy a darle la palabra a Tram. Gracias, Alison. Hola a todas y a todos. Primero, quisiera agradecer a nuestros colegas de la OMS por esta introducción a esta directriz y ahora voy a hablarles de una presentación que vamos a hacer el próximo año en cuanto a este tema más de forma más profunda, pero voy a hablarles ahora cómo operacionalizar esas recomendaciones y cómo trabajar en lo que son las agendas de investigación y en las brechas existentes. Entonces, en primer lugar, estamos viendo a la directriz operacional que se va a adaptar a nuestro público. Por ejemplo, hemos desarrollado un conjunto de herramientas para los hacedores de política. Tenemos directrices, cómo trabajar con los servicios, cómo dar acceso a los gerentes de los proyectos, y vamos a tener herramientas de capacitación y, por supuesto, elementos a ser tomados en consideración en la toma de decisiones, recomendaciones y cuáles son factibles esas recomendaciones, dónde implementarlas. Entonces, esta directriz va a poder ser accesada por nuestros socios y miembros en los distintos países, y muchos van a poder revisarla y hacer las preguntas pertinentes. Y aquí pueden ver un ejemplo y vamos a usar esta guía operacional para guiar a los trabajadores de la salud. Como pueden ver, está dividida en una sección principal que hace referencia a pacientes en condiciones de internamiento. Tenemos la que tiene que ver con pacientes en condición ambulatoria y trabajadores de la salud. Y vemos que estas nuevas prácticas están integradas en la directriz de la OMS. Vamos a asegurarnos que los manuales para los distintos grupos estén usando estas recomendaciones. Siguiente diapositiva. Y adicionalmente, identificar las prioridades de investigación y va a ser parte de los próximos pasos. Entonces, hay una identificación de aspectos importantes del diseño de protocolo.
Entonces, muchas de las brechas que existen es en términos de desarrollo, pero precisamente estamos orientando nuestra investigación en este sentido. Queremos brindar apoyo a nuestros a socios para el desarrollo de protocolos y directrices. Siguiente diapositiva. Y entonces para hacer esto necesitamos un grupo técnico asesor que está compuesto por más de 90 miembros y observadores. Tenemos colegas de UNICEF, de OMS, entre otros elementos que nos permiten trabajar en esta directriz. Nos hemos asegurado, nos hemos asegurado que se escuchen las voces regionales y que estén representadas eh, y precisamente llevan a cabo la revisión de esta directriz operacional. Entonces ya tenemos grupos de trabajo configurados, por ejemplo, tenemos uno que trabaja en SAM, otro en MAM, para llevar a cabo estas evaluaciones, la definición tecnológica. Entonces, en términos de cronograma, esperamos que el manual esté listo para el final del año, este manual para los trabajadores de la salud, para poder lidiar con estos problemas como la malnutrición aguda y moderada, y van a encontrar términos de referencia y van a poder encontrar información complementaria en el sitio web de la organización de la OMS. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, adicionalmente, quisiéramos recordarles que nosotros tenemos información importante en nuestro sitio web principal. Específicamente, si ustedes prestan atención a la directriz, van a ver el link ahí a la Magic App allí disponible. Entonces tienen dos elementos allí presentes, un resumen de la directriz y el otro tiene que ver con la relación entre la OMS, los enfoques simplificados y las recomendaciones. Entonces vamos a continuar publicando en el sitio de la OMS nuestros avances en este sentido. Y la siguiente diapositiva. Y finalmente, nuestros pasos siguientes va a ser apoyar a los países en cuanto a la adaptación, integrar y actualizar las recomendaciones y las directrices en cuanto a protocolos y políticas. Uno de nuestros compromisos en OMS y en UNICEF, y vamos a estar trabajando en colaboración con nuestros socios para el desarrollo del plan, con las distintas agencias de Naciones Unidas y los actores regionales clave para poder implementar esta guía en contexto. Creo que este es el final de nuestra presentación y con esto vamos a estar listos para una sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Fue un resumen maravilloso de las nuevas directrices. Tenemos 8.000 personas en línea, tenemos una participación masiva en Zoom, debido a que tenemos 1.000 personas. Tenemos 100 preguntas en la casilla de preguntas y respuestas. Claramente no vamos a poder responder todas las preguntas. Sin embargo, bueno, yo voy a tratar de identificar preguntas que se repiten de forma que la mayoría de las personas puedan escuchar respuestas a sus preguntas. Vamos a estar compartiendo de igual manera la grabación una vez que concluya la sesión, de modo que van a recibirla en los próximos días. No vamos a compartir el PowerPoint en este momento, pero va a haber un conjunto de seminarios web en los siguientes 12 meses, así como varios eventos tratando temas específicos y problemas específicos y que se han mencionado durante este seminario web. Voy a comenzar con mi primera pregunta. ¿Puedes dar un resumen del cronograma para la prevención, para la directriz de prevención, dado que es un asunto clave que ha surgido en las preguntas? Vamos a tener una reunión la próxima semana del grupo de desarrollo para tomar en consideración las preguntas vinculadas con prevención. Luego tenemos que producir las recomendaciones en términos de prevención en el marco de la OMS, lo cual va a ocurrir en septiembre. Y esperamos que para el final de septiembre o en octubre vamos a publicar esto en la Magic App en conjunto con las recomendaciones de manejo que ya están allí. Vamos a tener entonces todos estos elementos disponibles en la Magic App al final de septiembre, principios de octubre. También vamos a producir un PDF, una versión
de toda la directriz de las secciones de manejo y prevención como una sección. Vamos a tener esa versión online y una versión en PDF. Este PDF creo que va a estar disponible antes del fin del año. Gracias, Cita. Ahora voy a comenzar contigo, Alison. Hay algunas preguntas vinculadas con la metodología. ¿Cómo se realizan estas revisiones? Si la información está disponible, esa es la primera pregunta. Y luego tenemos un conjunto de preguntas vinculadas con la identificación del desarrollo de protocolos en niños con edades hasta 6 meses. ¿Cambia algo en el caso de la gestión de desnutrición aguda severa y cómo se trabaja con niños de edades hasta 6 semanas y hasta 6 meses? Bueno, sí, voy a pedirte que me recuerdes las preguntas. Bueno, para la revisión, para cada recomendación, una vez que se hace una revisión efectiva, se realiza, se evalúan los costos y la calidad de la revisión, la aceptabilidad y la factibilidad. Si vamos a la Magic App, vamos a ver que debajo de cada recomendación hay una sección con respecto a la evidencia relacionada donde pueden ver los perfiles para cada recomendación respectiva y hay una etiqueta de información para cada uno de los dominios de los cuales la efectividad, el costo, la equidad, factibilidad y cómo el grupo de desarrollo tomó decisiones en respecto a esto. En cuanto a las revisiones sistemáticas, verificamos los autores que han publicado en este sentido y una vez que actualicemos esto en Magic App, vamos a hacer que estas referencias estén disponibles una vez que sean publicadas. Creo que la siguiente pregunta tenía que ver con los criterios para cuando se identifican riesgos de desarrollo. Sí, y cuando se monitorea desnutrición aguda severa. Quería enfatizar nuevamente que estos son criterios, no son definiciones y no decimos, bueno, qué elementos permitan identificar la condición de SAM o hay un riesgo de desarrollo. Enfatizamos que estos son criterios más bien para determinar si el niño se encuentra en riesgo y si hay una buena práctica incluida en la directriz y se aplica a los niños en cuestión. Y en cuanto a las condiciones de desarrollo, de neurodesarrollo, cuando hay factores de riesgo, y hay preocupaciones en cuanto al desarrollo neurológico, si hay un historial de hospitalización. Tratamos de tomar en consideración los grupos que podrían ser beneficiados de las buenas prácticas y en términos de lo que es nuevo, a partir de lo que se había hecho en 2013, una recomendación existe en términos al tipo de leche suplementaria que se suministran a niños en condiciones de malnutricional y con edades respectivas inferiores a 6 meses. Las recomendaciones comienzan enfatizando la importancia de la lactancia materna y el restablecimiento de la lactancia materna. Y hay distintos escenarios en los cuales las leches suplementarias pueden introducirse. Ya hay una actualización con respecto a dar ciertos alimentos en cuanto a cuándo se le deben suministrar a los niños y hay advertencias de que solamente se puede dar alimentos no diluidos en condiciones muy extremas y entonces hay detalles con respecto a estas recomendaciones y advertencias y esa es la actualización que ha tenido lugar desde el 2013 aparte de ciertas recomendaciones para este grupo más amplio. Se me olvidó contestar algo. No, no, no. Pero mientras estás aquí, hay otras preguntas que tienen que ver eh, con la desnutrición aguda severa en mujeres embarazadas y en condiciones de lactancia. Bueno, yo le pediría a Cita y a otra de mis colegas que comente con respecto a esto. Y estos cuatro elementos han sido cubiertos en esta directriz, lo que es el edema nutricional, lo que es la desnutrición de la madre. Estos son elementos que han sido abordados ampliamente, pero Cita creo que va a comentar un poco mejor con respecto a esto. Gracias, Alison. Sí, hay varias preguntas que tienen que ver con esta
cuadro de de desnutrición aguda. Y en estos últimos 3 años trabajamos muy intensamente para completar esta directriz. Hay un punto importante que es importante considerar la desnutrición materna y es importante que la consideremos de forma separada también. Y, y se ha trabajado para actualizar este elemento en la directriz, porque es un proceso separado que también es un área importante de la que hay que prestar atención. Gracias, Cita. Gracias, Alison. Ahora vamos a ir a Jaden. Hay preguntas técnicas en cuanto a los criterios de admisión. Todavía estamos usando el texto de apetito. ¿Cómo sabemos eh, cuándo excluir a un niño de la atención interna a la atención externa o ambulatoria? Así que te voy a dar la palabra, Jade. Gracias, Granger. Entonces, la primera se trata con respecto a los criterios de admisión y el test de apetito. Sí, todavía es una de las indicaciones que nos permiten admitir a un niño en una instalación hospitalaria, los resultados del test de apetito. Si vemos el documento de la directriz y vemos las recomendaciones de la A a la B, se resalta las distintas condiciones que pueden utilizarse para poder tomar decisiones en este sentido, pero también hay categorías más amplias y habla de la medición antropométrica o problemas médicos agudos y el edema nutricional. Y uno de los métodos es el test de apetito. Y ahí se encuentran resaltados. Y en términos de cuándo dar de alta al niño de un tratamiento interno en una instalación hospitalaria o cuándo cambiarlo de una instalación hospitalaria a la atención ambulatoria. Eso se aborda en la sección B y brevemente ahí se enfatiza que cuando el niño ya no se encuentra en una condición de extremo riesgo y se han resuelto los problemas que lo llevaron a la admisión en un hospital, entonces allí pueden ver pues cuál es el criterio entonces para dar de alta. Y la tercera pregunta, ¿me puedes recordar cuál era? La tercera pregunta tenía que ver si los niños no responden a lo que estamos haciendo en términos de tratamiento. Creo que tiene que ver con una pregunta de implementación y hay un conjunto de temas que se deben considerar desde el punto de vista técnico y hay definiciones que, de qué hacer en determinadas situaciones y que están allí en la guía de implementación. Si puedes explicar la evidencia detrás de las recomendaciones realizadas y una pregunta final y es que si se pueden vacunar a los niños en condición de desnutrición aguda, moderada o severa, o hay alguna limitante. En términos de la evidencia, en cuanto al uso de los ORS, hubo un ensayo que se realizó que mostró que ORS no tenía, que, que funcionaba similar a Resomo y que en ese ensayo se hizo referencia a que el nivel de potasio fuese el mismo en términos de saludabilidad. Criterios para el uso del ORS en situaciones determinadas. Y en cuanto a la vacuna, bueno, esta es una pregunta difícil, no tengo a mis colegas aquí para poderles consultar con respecto a términos específicos. Con respecto a la vacunación, esta es una de las intervenciones más importantes que podemos hacer. Queremos asegurarnos de que los niños en condiciones de desnutrición puedan ser vacunados, pero por supuesto debemos tomar en consideración los elementos en cuanto a cuál es el momento de hacerlo, cuál es el momento más seguro de hacer esta vacunación. En el caso de los pacientes que se encuentran en condiciones de internos en una
instalación hospitalaria o en condición de atención ambulatoria. Pero el mensaje clave es que es muy importante vacunar a los niños. No pierdan la oportunidad de vacunar a los niños. Estos niños deben ser vacunados, no tenemos excusas para no vacunar a nuestros niños. Gracias, creo que fue muy útil de parte de Jaden y Shirley. Y alguien está preguntando, Jaden, ¿qué pasa con un niño con una edad superior a 5 años que se encuentra en condiciones de desnutrición? Esta guía específicamente presta atención a niños hasta 5 años de edad, pero también debemos recordar que hay un manual que se produjo en 1999 y que debe actualizarse, y en ese manual hay directrices sobre cómo tratar estos casos en niños con edades superiores a 5 años. Creo que el manual nos va a permitir acceder a información útil sobre cómo actuar en casos de niños con edades posteriores a 5 años, pero estas recomendaciones cubren la edad especificada. Y yo tengo una pregunta final antes que volvamos a Kirby. Y esta pregunta se repite en distintas maneras durante el webinario. ¿Qué pasa si los niños o niñas se están recuperando bien de la desnutrición aguda? Podemos entonces reemplazar el RUTF o alimento terapéutico por alimentos familiares o locales. Bueno, esta es una pregunta muy interesante y un concepto interesante. No fue una de las preguntas que se respondió para esta directriz. Por supuesto, trabajamos en muchas preguntas, en más de 16. Hay algunas preguntas que no se consideraron no porque no fueran importantes, sino porque no podíamos cubrir todo. Pero la OMS está trabajando en una guía precisamente, específicamente para enfocar este tipo de temas. Estamos estudiando evidencia y para ver cuándo es seguro este reemplazo, y estamos trabajando en un grupo de desarrollo y vamos a tratar de responder esas preguntas tan específicas. Si hay evidencia afuera allí que permita que pueda realizarse este reemplazo de forma segura, por supuesto lo vamos a incluir en los próximos pasos y ver si podemos escribir una recomendación. Entonces no tenemos una recomendación hasta este momento en este sentido porque esa pregunta no se consideró en el grupo de trabajo. Gracias, Jaydan. Creo que nos aclaraste mucho en ese sentido, pero me gustaría recordar a los participantes que no estamos respondiendo preguntas en vivo a través del micrófono, así que usen la casilla de preguntas y respuestas. Kirley, tenemos muchas preguntas. Comencemos con lo siguiente. ¿Puedes definir en qué se basa una dieta casera con base en nutrientes densos y cómo podemos asegurarnos que los niños puedan acceder a estos alimentos? Bueno, en el glosario hemos definido en qué consiste una dieta de nutrientes densos. Ustedes pueden hacer clic en el glosario y ahí pueden ver la definición. Ha habido mucho trabajo en el pasado y nuestros colegas en las distintas organizaciones han trabajado en los requerimientos nutricionales de los niños en condiciones de desnutrición. Y hemos estudiado los niveles energéticos, las proporciones necesarias, y tenemos estos requerimientos nutricionales, están allí. Y depende de nosotros de prestar atención a soluciones locales, a recetas locales para poder cumplir con estas necesidades energéticas, ver la disponibilidad de ciertos alimentos. Estamos trabajando con nuestros colegas en la agencias para poder resaltar la importancia de alimentos caseros para que puedan tener un desarrollo satisfactorio y cómo pueden acceder ellos a estos alimentos. Tenemos muchas personas en esta llamada y precisamente esa es nuestra tarea, sobre todo aquellos colegas que están en condiciones de cargos de gobierno o trabajan en donantes o en ONG, porque en algunos lugares ciertos alimentos no son tan fáciles de acceder. Podemos trabajar en todos los aspectos vinculados con distribución. Así que el acceso es muy importante. Es una pregunta que debemos mantener presente todos nosotros. Lo que debemos tratar de buscar cuáles
son las maneras apropiadas que pudiesen ayudar a las personas a acceder a soluciones prácticas y puede ser de que usemos polvos micronutrientes o macronutrientes para complementar las dietas en los hogares si no es suficiente con los alimentos. Necesitamos ser creativos y por eso es tan bueno que haya tanta gente en este seminario web que pueda contribuir con esto y precisamente nosotros en nuestra asesoría técnica vamos a tratando de contribuir. Gracias, Hurley. Es un desafío y una oportunidad para poder asegurarnos de que los niños puedan recibir la alimentación que necesitan. Pero la pregunta es, si no podemos acceder a esos elementos de la dieta casera, si se puede entonces apelar a alimentos especiales suplementarios. Bueno, debemos asegurarnos de que estas directrices estén basadas en la evidencia. Por ello no podemos ir más allá del alcance. Por supuesto, hay cierta flexibilidad en términos de las opciones, pero en nuestra directriz nosotros hablamos de opciones, no especificamos productos, por lo cual hacemos recomendaciones con base en la evidencia producida. Es algo que quería mencionar. Debe prestarse atención, como dije, a alimentos locales para ver cómo pueden complementarse la alimentación y permitir la recuperación de niños en condiciones de desnutrición aguda, moderada o severa. Entonces, y esto nos lleva al trabajo que se está haciendo en directrices de alimentación complementaria. Están llevando a cabo organizaciones como la OMS. Y en cuanto a la promoción y la implementación de la lactancia materna en los 2 primeros años de los niños y su rol, ¿qué puedes decir al respecto? Bueno, creo que tenemos un conjunto de buenas prácticas y las afirmaciones de buenas prácticas son metodologías que buscan en cómo se puede aplicar una buena práctica. Entonces, una buena práctica que habla de la importancia de la lactancia materna es porque toda la evidencia apunta hacia allí y que ha resaltado que es muy importante la lactancia para los niños hasta que tienen 2 años. De igual manera, también queremos usar esta buena práctica y estas afirmaciones como una estrategia de promoción ante los gobiernos, ante las organizaciones, ante los donantes, para que apoyen a que las madres puedan realizar la lactancia materna. Y vamos a estar trabajando en directrices operacionales con, eh, para poder desarrollar directrices muy detalladas para impulsar la lactancia materna porque es muy importante y está presente en todas las discusiones. Gracias, Sterling. Otra pregunta es, ¿puede usarse una cantidad específica de elementos alternos cuando hay falta de RUTF? Bueno, esta directriz cubre productos que se han llevado a cabo, que se han implementado en pruebas, pero fuera de esta directriz hay una directriz de qué hacer en términos de ausencia de ciertos productos. No es un producto de la OMS, sino fue desarrollado por el clúster de nutrición, pero en la directriz tomamos en consideración lo que se llevó a cabo en los ensayos y pruebas y la base en la evidencia. Y hay un conjunto de preguntas vinculadas con los trabajadores de la salud comunitarios y cómo podemos asumir a qué hacemos referencia cuando hablamos de supervisión y capacitación adecuada, qué ocurre cuando no hay buena remuneración, eh, si hay un riesgo de que se sobrepase la capacidad de esos trabajadores. Estas son preguntas fantásticas y, y no tenemos respuestas fáciles, pero sabemos que hay mucho interés en este tema y hay grupos trabajando en esto. Y sabemos que en la OMS se ha llevado a cabo un trabajo enfatizando el currículum de formación de los trabajadores de la salud. La idea es que se incluya el tema de la nutrición en la formación de esos trabajadores. En algunos países los trabajadores en la salud trabajan en condiciones difíciles y en desafíos, por lo cual debemos
tomar en consideración la importancia de los trabajadores comunitarios de la salud. Vamos a tratar de eh, enfatizar este elemento en cuanto a capacitación y, por supuesto, no vamos a venir con una recomendación única, una receta única, pero vamos a tratar de enfatizar cuáles son las competencias que deben existir en esos trabajadores de salud comunitarios y cómo se pueden adaptar estas recomendaciones por países. Y, por supuesto, quizás estas recomendaciones en algunos países se van a tardar años en ser implementadas. Queremos asegurarnos de que trabajador está en una condición de brindar servicios tenga la capacitación adecuada. Y la idea es ver cómo podemos ayudar a esos trabajadores comunitarios para que ellos puedan cumplir con su labor. Muchas gracias, Curly. Trump, tenemos una serie de preguntas con respecto al uso de los enfoques que mencionaste y cómo pueden continuarse usando en áreas de acceso riesgoso y cuál es el futuro. Así que es bueno escucharte al respecto. Gracias, Kranja. Has hecho una pregunta excelente. Sí, tenemos esas nuevas recomendaciones que tienen un impacto en algunas de las intervenciones que se llevan a cabo. Entonces, es importante mencionar que estos enfoques simplificados toman en consideración estas intervenciones y cómo estas nuevas recomendaciones van a tener un impacto. Es exactamente lo que se menciona en el briefing, cómo vamos a abordar eso. Este es un briefing en el que hemos trabajado en conjunto entre UNICEF y otras organizaciones, los distintos enfoques y las distintas intervenciones y cómo se pueden vincular las nuevas recomendaciones. Esta es una buena base para nosotros y podemos utilizarlas desde ahora en adelante. Y estas recomendaciones nos van a permitir una actualización a medida que tengamos mayor evidencia. Es importante en este punto recordarles a todos los que están conectados, este es solo el principio de probablemente un proceso de 2 años de seminarios web que van a abordar distintos temas con respecto a esto. Hoy queríamos darles elementos iniciales que les permitan conectar con recursos que están publicados en línea. Es decir, podemos recomendar usar esta directriz a nuestros gobiernos. Sí, por supuesto, están disponibles. Y alguien hizo una pregunta, a varios colegas dicen, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Cómo podemos apoyar a los gobiernos para que actualicen sus directrices? Bueno, por supuesto, el propósito, el desarrollo de estas directrices es apoyar a los países y a los gobiernos y actualizar las políticas nacionales y los protocolos. Entonces, lo que estamos tratando de hacer con nuestros socios es tener eh, talleres locales sobre los pasos siguientes, hacer que los países se sienten en la mesa a discutir qué es lo que están haciendo ahora, qué necesita cambiarse en su contexto, facilitar esta discusión con los países de modo que ellos sepan qué necesitan actualizar y qué pueden continuar haciendo. Tiene que ver con la capacitación, el adiestramiento, y a medida que se desarrollan las herramientas operacionales, facilitar estos talleres es algo que ya comenzamos en nuestra organización. Gracias, Cita. Me gustaría decir que la OMS y la UNICEF van a estar trabajando con los países en los que están ya listos para actualizar sus directrices. Nuestro equipo está allí para ayudar y es lo que vamos a hacer en los próximos 18 o 20 meses para apoyar a los gobiernos que están actualizando sus directrices y esperamos que todos los socios de la sociedad civil puedan apoyar este proceso. Y creo que el aspecto clave es trabajar con nuestras contrapartes de los gobiernos nacionales para poder seguir su proceso de directrices y aprovechar de que tenemos un conjunto de recomendaciones que se han desarrollado y comenzar el proceso de actualización. Vamos a estar trabajando en lo sucesivo de procurar recursos a nivel nacional, de distintos socios. Otras preguntas, Jaydan, de naturaleza técnica, con respecto a estas directrices del tratamiento de desnutrición infantil aguda y severa. Estamos usando el
F75 todavía. Sí, el F75 es una leche terapéutica que se utiliza para la estabilización de los niños y el F100 se utiliza a veces cuando no se encuentra disponible el RUTF o el alimento terapéutico listo para usar, cuando se acaba el stock de RUTF. Yo quería terminar diciendo que en este documento directriz hay recomendaciones que están allí. Yo diría que estas 16 recomendaciones no son incólumes. Hay recomendaciones ya existentes y que se van desarrollando a medida que surge más evidencia y es importante entender el contexto de las recomendaciones. Gracias, Jaden. Alison, dos preguntas. Una tiene que ver con las necesidades de los bebés prematuros. ¿Han sido incluidas? ¿Cómo manejar situaciones con bebés prematuros? Y cuando se menciona las pruebas que se utilizaron para el desarrollo de la guía de la OMS, en términos de la sección de los bebés, que es la sección A, hay data que presta atención a bebés inferiores a 6 meses de edad y se va a desarrollar una directriz, se va a hacer disponible de cómo se presta atención a los bebés prematuros y esto va a estar allí cubierto. Vamos a vincular esto con la directriz que ya se encuentra disponible y las directrices con respecto a la emaciación hacen énfasis en bebés que tienen hasta un mes de edad, pero sabemos que los bebés que enfrentan riesgo debido a patrones de respiración deficientes se toman en consideración. Así que se toman en consideración diagnósticos específicos y en términos de la recomendación real, no había mucho que podíamos cubrir de lo que ya existía en la directriz de la OMS. Es importante que revisen también ese documento de la OMS. En términos de investigación, el grupo asesor técnico del que habló Trump tiene el objetivo de priorizar algunos elementos de investigación para cerrar parte de las brechas y hay el conjunto de recomendaciones. Si hay una recomendación que tiene poca evidencia de certeza, quizás sería bueno ver nueva evidencia para actualizar esa recomendación. El grupo asesor técnico puede abordar nuevas áreas de interés y producir nuevas recomendaciones. Ahora, las recomendaciones las pruebas deben realizarse en el marco de estas recomendaciones y el equipo va a estar involucrado en la planeación y en la realización de directrices. Pero si Trump quiere agregar algo, por favor, siéntate libre o Kirley. Yo creo que hemos visto que hay brechas muy amplias de investigación, porque hemos visto de que hay un extra cluster aquí, hay este tema que no hemos cubierto, por lo cual estamos tratando de consolidar lo que tenemos y definir bien nuestra agenda de investigación. Sentimos que hemos alcanzado mucho, pero todavía hay tanto trabajo por hacer y es necesario realizar tanta investigación todavía para poder cubrir todo lo que necesitamos. Gracias. Y si yo puedo agregar, muchas de las preguntas tienen que ver con cómo todo el mundo quiere apoyar esta agenda vinculada con estos temas, pero no es fácil. Por ejemplo, los alimentos están allí, la gente puede pagarlos, la posición. Hay tantas preguntas con respecto a cómo hacemos esto posible. Por lo cual, como dices, necesitamos que las personas comiencen a generar evidencia sólida y ser publicada esta evidencia, porque sin evidencia es muy difícil avanzar. ¿Tienen alguna sugerencia para nuestros escuchas el día de hoy con respecto a cómo avanzar con esto y cómo lidiar con este tema de las dietas nutricionales caseras con nutrientes densos? Bueno, hemos trabajando en las distintas unidades en la OMS y esperamos que los resultados de la investigación que se ha realizado puedan prestar
específicamente atención a estos suplementos alimenticios para los niños recuperándose de desnutrición aguda, moderada y severa. Creo que también en que esto es un elemento que requiere un enfoque multisectorial. Se trata de cómo podemos priorizar el suministro de alimentos a esas familias o la distribución, a tomar en consideración a los riesgos de seguridad, porque hay familias que quizás no tienen acceso a los alimentos. No es un trabajo que se hace de la noche a la mañana, pero debemos continuar trabajando en torno a que los niños puedan tener una dieta casera saludable, con los elementos necesarios para cumplir sus requerimientos energéticos, entre otros. Hay una pregunta con respecto a la distinción entre los términos emaciación y desnutrición aguda. Cuando empezamos a hablar de emaciación, la gente comenzó a hablar más de emaciación porque es un término más, es un solo término, pero hay una distinción entre emaciación y desnutrición aguda. Hablamos de lo mismo y hay una sección específica en la guía que habla de las definiciones. Entonces, en la clasificación internacional de las enfermedades se usa más desnutrición aguda y es definida bueno, con base en la producción de edema nutricional y las medidas antropo- antropométricas. Pero lo que tenemos en cuanto a la emaciación, y hay una preocupación de que si hablamos de nutrición aguda y no de emaciación, hablamos de niños que no están en condición de edema nutricional. Y es por ello que tenemos que hacer la definición. Por eso nosotros en la guía hablamos de niños que están sufriendo edema nutricional, porque hace referencia a niños en condición de deterioro rápido, por lo cual tenemos que hacer énfasis en esa parte del edema nutricional porque es muy importante remarcarla. Y en las bases, lo que son las metas de desarrollo sostenible, toman en consideración este elemento y se habla específicamente de emaciación, por lo cual debemos tener cuidado con respecto a qué término usamos en qué contexto y para eso tenemos una sección de definiciones. Hay muchos países que hablan solamente de las condiciones MAMI-SAM, que es de nutrición aguda, moderada y severa, pero cuando estamos trabajando con las directrices operacionales es importante tomar esto en consideración. Habiendo dicho esto, reconocemos que hay todo un tema de terminología. Quizás nosotros estamos acostumbrados a usar agudo, desnutrición aguda, pero quizás no está haciendo referencia a lo que estamos hablando. Entonces, por eso, yo sé que no hay terminología perfecta, pero la desnutrición también puede cubrir la obesidad, por ejemplo. Entonces, podemos hablar de definiciones, de deficiencias de micronutrientes. Entonces, depende cuál sea el público al cual estemos hablando. Entonces, este es un continuum. Sabemos que hay niños que van a crecer 1 milímetro o pueden ser categorizados de forma distinta. Es por ello que dependemos de nuestros colegas, quienes están haciendo lo que son evaluaciones clínicas para tomar las decisiones. Habiendo dicho esto, estamos tratando de usar el lenguaje adecuado de acuerdo al contexto. La última pregunta va a ir a Alison y se trata de la salud mental de la madre, el par niño-madre, y todos estos temas se han considerado en esta directriz. Definitivamente, hay una revisión sistemática hecha para esta directriz que habla de las intervenciones directas y el impacto en los bebés. Y hubo un énfasis en cómo hay un impacto en el niño, sin embargo, sentimos de que es muy importante considerar la salud mental de la madre y su bienestar e incluir buenas prácticas sobre esto en la directriz. Como se dijo anteriormente, es parte de los principios guía considerar el par madre-niño y, por supuesto, hacer énfasis en el bienestar y la salud mental de la madre. Estos son elementos claves presentes en toda la guía. Gracias. Con esto creo que vamos a cerrar el evento. Me gustaría felicitar al equipo maravilloso en la OMS y a todos aquellos que apoyan
Creo que esta directriz que se hizo disponible hace 2 semanas fue maravilloso y este seminario ha sido un complemento. Ahora, bueno, a todos que se han conectado el día de hoy, gracias por estar con nosotros. Más de 1.000 personas conectadas, más de 2.000 registradas. Estamos agradecidos de ver de que se hayan conectado y que estén tan comprometidos con esta agenda. En el próximo año y medio va a haber más seminarios web y va a haber más a nivel regional y nacional con los equipos nacionales, va a haber más recursos disponibles. Este es solo el principio. Así que por favor, involúcrense, contacten a sus contrapartes de UNICEF si tienen más preguntas. Queremos trabajar con nuestros gobiernos para asegurarnos de que los niños reciban la atención con base en la evidencia. Vamos a estar enviando la grabación, les va a llegar muy pronto. Así que por favor, tómense el tiempo de explorar la Magic App. Hay mucha información allí disponible con respecto al trabajo abundante que se ha hecho. Muchas de las preguntas que ustedes formularon van a encontrar respuesta allí. Así que por favor lean el resumen con respecto a los enfoques o abordajes simplificados. Me gustaría agradecer a todos los que han ayudado hoy, nuestros intérpretes, y que han escuchado distintas voces, distintos acentos. Y por favor, el resto de ustedes tengan una maravillosa semana.